Mi libro, Horrores y Misterios alrededor del mundo, está siendo todo un éxito. Abajo en la descripción hay un link para quienes gusten adquirirlo. David Paulides fue miembro del Departamento de Policía de San José, California, de 1977 a 2011. Estuvo asignado a las divisiones SWAT, Unidad de Crímenes Callejeros y Unidad de Inteligencia y Vicio. A su retiro, dedicó tiempo a investigar críptidos como el Sasquatch y algunas otras leyendas estadounidenses. En 2011, mientras hablaba con un guardabosques acerca del tema, se encontró con un misterio aún mayor y más escalofriante. En su serie de libros, Missing 411, Paulides ha recopilado más de 2,000 casos de desapariciones inexplicables, sucedidas en parques nacionales de Estados Unidos, Canadá y Australia. A pesar de que escépticos como Kyle Polich han intentado presentar estas desapariciones como normales, la realidad es que muchos de estos casos han desafiado a la lógica. Niños pequeños que han recorrido kilómetros por sí solos, menores que se han perdido a la vista de sus padres, senderistas y cazadores experimentados que desaparecen en sitios que conocen a la perfección, excursionistas que se esfuman en medio de un grupo, rastros que se detienen súbitamente, sabuesos que se rehúsan a seguir adelante. Entre 1945 y 1950, se sucedieron una serie de desapariciones misteriosas en un sitio que ahora se conoce como el Triángulo de Bennington, ubicado en Vermont, dentro del Parque Nacional de Green Mountain. El primero fue en Middle Rivers, en 1945. Un experimentado cazador que dirigía a un grupo de caza en un sitio que se conoce como Long Trail, o camino largo. Rivers indicó a sus compañeros que se adelantaría un poco para explorar en busca de ciervos. Jamás se le volvió a ver. Una búsqueda intensa solamente consiguió recuperar un cartucho sin percutir de su rifle. Un año después, Paula Wald, de 18 años, informó a su compañera de cuarto que iba a dar un paseo. Un vigilante local le indicó el camino a Long Trail, y esa fue la última persona que la vio. Una investigación del FBI no dio ningún resultado. James Tedford desapareció en 1949. Era un militar retirado y vivía en una casa para veteranos. Regresaba de una visita a su familia y el camión donde viajaba cruzó por la zona. Cuando llegó a su destino, no había señales de Tedford, a pesar de que su equipaje aún estaba intacto. Paul Jepson, de 8 años, ayudaba a su madre en labores domésticas cuando desapareció de su vista. Una extensa búsqueda no logró dar con él. Los sabuesos usados para encontrar su rastro de pronto se detuvieron sin razón aparente. En 1950, Frida Langer, de 53 años, salió de excursión con su primo y algunos familiares a Long Trail. Durante una caminata, ella resbaló y se mojó la ropa. Le dijo a su primo que se adelantara, pues ella iba a regresar a cambiarse. Después de una hora, el primo regresó a buscarla, pero el resto de la familia le aseguró que Frida nunca regresó. 3 meses después, su cuerpo fue descubierto en un área que previamente ya había sido explorada en varias ocasiones. En octubre de ese mismo año, Martha Jones salió de su casa para realizar un mandado. Jamás fue encontrada. Finalmente, en diciembre de ese año, Frances Christmas salió a visitar a un amigo y nunca se le volvió a ver. También se han mencionado las extrañas desapariciones de Henry McDowell,
un convicto acusado de homicidio que se fugó del manicomio local en 1945 para adentrarse en los bosques del Parque Nacional y jamás se le volvió a ver. Y 3 cazadores que presuntamente desaparecieron sin dejar rastro en 1949. Sin embargo, estas últimas no han sido confirmadas como ciertas y podrían tratarse de leyendas urbanas. En el Parque Nacional de Green Mountain se encuentra el monte Glastonbury, una extraña roca monolítica que los nativos de la región consideraban sagrada, pues según ellos, en ese sitio convergían los 4 vientos. Ubicado en el Parque Nacional Shasta Trinity, el monte Shasta es un volcán dormido que desde los tiempos de los primeros nativos se ha visto rodeado por leyendas y misterios. El primer misterio del que se tiene registro fue en 1902, cuando un explorador llamado J.C. Brown, contratado por la Lord Cornway Mining Company, regresó afirmando haber descubierto un conjunto de cuevas donde se había encontrado una aldea subterránea que contenía oro, escudos y momias de 3 metros de altura. De inmediato se organizó un grupo para acompañar a Brown a recuperar los objetos, pero el mismo día de la partida, Brown desapareció y jamás volvió a ser visto. En 1999, Carl Landers, acompañado por 2 amigos, planeaban caminar hasta la base del monte. Desafortunadamente, a medio camino Carl dijo no sentirse bien y decidió regresar a su campamento. Jamás llegó. A pesar de una intensa búsqueda con perros, helicópteros armados con cámaras infrarrojas y cientos de voluntarios, nunca se encontró ningún rastro de él. En 2011, 3 extraños incidentes aumentaron el misterio del monte Shasta. John Doe, nombre real ocultado por razones legales, de 5 años, y su abuela, caminaban por un sendero a las faldas del monte, cuando súbitamente ella perdió el conocimiento. Cuando despertó, el niño había desaparecido. Finalmente fue localizado horas más tarde, pero cuando se le preguntó por lo ocurrido, afirmó que un robot idéntico a su abuela se lo había llevado. Posteriormente la abuela descubriría un extraño pinchazo en su cuello. Otro caso, un senderista que buscaba el lugar fue reportado extraviado por sus familiares. Semanas después, fue localizado por un grupo de guardabosques. Cuando se le pidió que explicara lo sucedido, dijo haber escuchado la voz de una mujer cerca de una cueva. Se desmayó y al despertar, estaba desnudo y acompañado de una extraña mujer cuyos ojos eran anormalmente azules. Dijo haber recibido una información confidencial de la mujer, pero se negó a compartirla. Y poco después cambió su nombre a Lord Kaiki. Finalmente, un grupo de excursionistas New Age visitaban el monte para cargarse de energía espiritual. Uno de ellos decidió ascender hasta la cima del monte para colocar una piedra. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado a 9.600 pies de altura, o 2.926 metros. Estaba completamente descalzo y sus zapatos nunca fueron encontrados. El Parque Nacional de Crater Lake debe su nombre al lago Crater, una anomalía geológica ubicada en el sur de Oregon. El lago es la caldera extinta de un volcán, completamente ajena a cualquier afluente o río. Su color es de un azul muy intenso, pocas veces visto en la naturaleza. Fue descubierto en 1833 y el mismo día de su descubrimiento comenzaron los misterios. En 1835, 3 vaqueros que recorrían la región descubrieron el lago mientras buscaban a un famoso gambusino al que apodaban Set 'em Up, que había ido a explorar la región y que había construido una cabaña en el lugar. Encontraron la cabaña con todo en orden, pero el gambusino jamás fue encontrado. En 1911, un fotógrafo de nombre B.B. Bakowski acudió al lago Crater para tomar imágenes del paisaje. Iba adecuadamente preparado para su visita e incluso montó un refugio para protegerse de una posible tormenta. Cuando no regresó, se preparó un equipo de rescate y este llegó hasta el refugio,
encontrándolo vacío, con todas sus cosas aún ahí. Jamás se volvió a ver rastro del fotógrafo. En 1971, un hombre llamado Nick Carlino salió a pasear con sus perros alrededor del lago. Cuando el perro regresó sin su dueño, se inició una búsqueda. Parecía fácil encontrar a Carlino, pues sus huellas estaban frescas en la nieve. Eso es, hasta que las huellas se detenían sin explicación aparente. En 1974, Charles McCullagh acudió al lago para fotografiarlo. Se había decidido tomar un año sabático y dedicarlo a recorrer diversos parques y bosques. Tenía planeado pasar 2 días en el lago y después acompañar a un amigo. Nunca regresó. Un año después, un grupo de campistas descubrieron una mochila que contenía objetos personales de Charles. Se inició una búsqueda y finalmente se encontraron los restos, o lo poco que quedaba. Aquí es donde se complica la cosa. El día que Charles desapareció, había nevado copiosamente. Aún así, McCullagh aparentemente había sido capaz de caminar 19 kilómetros por un sendero cubierto por 2,5 metros de nieve. Además, los huesos de sus pies, de hecho lo único que se encontró de Charles, estaban dentro de sus calcetines, pero no había rastros de sus botas por ningún lugar. Y sus jeans estaban doblados sobre un tronco y en perfectas condiciones, a pesar de haber estado a la intemperie durante más de un año. También faltaba su equipo fotográfico y su cartera. En 1991, Glenn Allen Mackey estacionó su vehículo en la entrada del parque. Días después, su auto, sus pertenencias y hasta sus llaves seguían ahí, pero Mackey jamás volvió a ser visto. En 2009, un hombre, cuya identidad se mantiene reservada por motivos legales, rentó equipo para nieve en el parque. No regresó. Un grupo de guardabosques siguieron su rastro hasta un saliente rocoso donde desaparecía. Suponiendo un suicidio, grupos de rescate buscaron el fondo del barranco y hasta dentro del lago, sin éxito. En 2014, un guardabosque observó a un hombre comportarse de manera extraña mientras descendía rumbo al lago. El guardabosque, temiendo por la salud del tipo, fue tras él. Lo perdió de vista por un momento y jamás volvieron a saber nada, excepto por sus gafas de sol. Después, se descubrió que había proporcionado datos falsos en el registro del parque. Por cierto, el nombre nativo de Crater Lake se traduce como Lago de los Perdidos. Los eventos inexplicables alrededor de Crater Lake no solo corresponden a personas desaparecidas, también aviones han desaparecido misteriosamente en esta región. En 1944, 2 aviones torpederos Grumman Avenger, curiosamente como los que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas, volaban en formación sobre el lago. Cuando uno de los pilotos volteó para ver a su compañero, este ya no estaba. Ni señal de SOS, ni aviso de algún problema, nada. Meses después, un vuelo de entrenamiento también desapareció sin señal de emergencia ni ningún tipo de alerta. Nunca se encontraron rastros del avión o sus tripulantes. En 1945, un escuadrón de 7 cazas F-6F Grumman Hellcat, que volaban desde Washington a Redding, California, entró en un banco de nubes sobre Crater Lake. Cuando emergieron, uno de los 7 ya no estaba. En un evento igual de extraño, en 1970, un joven guardabosques llamado Dave Panabaker creyó avistar los restos de un avión estrellado. Cuando acudió a investigar, se perdió. Se sentó sobre un tronco y comenzó a sentir que alguien o algo lo vigilaba. Entonces se topó frente a frente con una calavera que lo observaba desde el interior de un árbol hueco. Cuando Panabaker regresó al campamento de guardabosques, llegó consigo la calavera, que posteriormente fue positivamente identificada como del alférez Frank Lupo.
desaparecido 25 años atrás. En 1949, la oficina del ejército admitió que perdían 12 o 13 aviones por semana sobre el lago. En 1978, un hombre llamado Dave Nunn, junto con 10 estudiantes, viajaba a bordo de una avioneta Cessna 182. A kilómetros de distancia, la esposa de Dave despertó a las 9:30 con la sensación de que alguien le acababa de tocar la pierna y tuvo la certeza de que su esposo había muerto. Lo cierto es que a las 9:30 la avioneta desapareció de los radares. En 1982, unos excursionistas encontraron los restos de la avioneta con 3 esqueletos a bordo. Entre los restos se encontró una extraña nota escrita a mano: pierdas no la velocidad aérea, no sea que el suelo se levante y os golpee. Lose not the airspeed, lest the ground rise up and smite thee. En 1994, George W. Caussy, de 52 años, piloteaba un helicóptero AS-350 Aerospatiale de Seattle a Las Vegas. Súbitamente, mientras volaba sobre el lago, la aeronave perdió el control y se desplomó. El helicóptero había sido inspeccionado esa misma mañana. Caussy era un experimentado piloto con años de experiencia, y una revisión de los restos no encontró ningún fallo. Hasta hoy no hay una explicación de lo sucedido. En 1947, una pareja que caminaba por el lago. De súbito, el hombre se arrojó por el borde y cayó a una distancia considerable, pero no murió, solo se fracturó una pierna. Sin embargo, a pesar de sus heridas, se puso de pie, caminó hasta las aguas y se ahogó. La esposa declaró que su esposo no tenía motivos para suicidarse. Previo al incidente caminaban felices y sin que nada fuera del ordinario sucediese. Pero entonces el hombre pareció entrar en un trance. Cientos de personas han acudido al lago a suicidarse. Sin embargo, muchas de esas personas no entran en el perfil del suicida. Son gente sin problemas económicos o sentimentales y parecen estar a gusto con la vida.